Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Ya se prendieron las dos. Qué padre que se prendieron al mismo tiempo porque usualmente una tarda más que la otra. ¿Cómo están? Pues yo aquí iniciando semana después de un Black Friday weekend que tuvimos. Muy bueno, por cierto. Les agradezco a todos los que compraron porque fíjense que mucha gente compró. Entonces tuvimos que estar trabajando duro, pero la verdad es que estamos muy contentos con los resultados. Buenos días. El día de hoy tenemos un tema buenísimo porque no se habla mucho de él, que es la violencia de hijos a padres. Y les cuento que muchos padres no son ni siquiera conscientes de que están viviendo violencia o de que sus niños tienen eh, cierto nivel de violencia. Entonces, por eso elegí este tema. Buenos días a los que ya están conectadas. Mi nombre es Liz Verona, ya saben muchos de ustedes, soy terapeuta de familia, matrimonio y pareja, especializada en trauma, duelo, crisis y terapia de juego. También soy coach de vida, certificada por Tony Robbins. Y bueno, como ya saben, hago varias cositas, me estoy capacitando mucho, pero no les digo todo lo que hago porque es un chorote. El día de hoy vamos a hablar, como les dije, de la violencia de hijos a padres. Les quiero contar esto porque tal vez les suene familiar. Hace muchos años, yo me acuerdo que yo estaba muy chica, pero en México salió un video de aquí de Estados Unidos y había un niño adolescente, no calculo bien su edad, pero yo creo que entre unos 11, 12 años, y quizá ustedes se recuerden que se cacheteó a su mamá. Y en México, los papás veían esto con mucha indignación. Marta, no alcanzo a ver, pero buenos días. El punto fue que yo recuerdo que mi mamá y algunos papás de amigos estaban súper indignados porque ¿cómo era posible que un hijo entre unos 11 y 12 años más o menos estuviera cacheteándose a la mamá? Y lo peor no fue que se cacheteó a la mamá, porque eso no era por lo que estaban ellos tan espantados, sino porque la mamá no hizo absolutamente nada. Entonces, eso fue uno de los, yo creo que pocos videos que nos mostraron abiertamente este tema y con el tiempo, bueno, pues ya hemos ido concientizando más que este es un tema del que sí debemos de hablar. Y de unos 20 años para acá, este tema se volvió más común, empezó a haber mayor investigación y más información para los padres. Algunas veces, yo he tenido niños que no son violentos físicamente, pero sí son violentos emocional o psicológicamente con sus papás. Y, por ejemplo, a veces llegan estos niños que chantajean a sus papás, o llegan estos niños de que si no haces esto, por ejemplo, y ustedes han de estar conscientes de esto, muchos niños, si no los llevan al restaurante de la M, de la cajita, el niño no come. Entonces, todas esas conductas marcan un precedente de cómo mi hijo está percibiendo mi conducta y de cómo mi hijo está empezando a tomar control, pero la mayoría de papás no son conscientes de eso. Entonces, por eso es que quise hablarles de este tema, porque en algunos países, bueno, se están empezando a ver más problemas al respecto. Entonces, ¿cuáles son las causas que se han observado? Por ejemplo, puede haber violencia doméstica en casa. Entonces, el niño, como está en una edad de moldearse, él empieza a interpretar que esa es la forma en que la gente se relaciona. Y que por eso yo les he dicho, hay que tener mucho cuidado, porque vemos pues papás que agreden a la mamá, ay, lo siento, mamás que agreden a los papás y que se está volviendo parte de un sistema. Vemos, por ejemplo, que muchas veces papá o mamá grita y entonces el niño pues va creciendo y empieza a imitar modelos. Entonces hay que ser muy consciente de eso. A veces puede haber, a raíz de esta violencia doméstica, trauma. Ojo con eso, es muy importante. Una cosa que yo he visto como clave en la violencia doméstica o la violencia de hijos a padres, y es que no hay límites. Cuidado, papás, ahorita les voy a explicar esto a profundidad. Los límites son necesarios por el bienestar de sus hijos.
No es por ustedes, es por el bienestar y la salud emocional de sus hijos. Después, que no sé si han visto, pero algunos papás, cuando los niños son pequeños y están teniendo conductas inapropiadas, se ríen porque piensan que es chistoso. Entonces yo he escuchado niños que dicen ya malas palabras a los 2, 3 años, que le están hablando hacia la otra gente y el papá se ríe. Qué fuerte, porque yo lo que siempre he dicho, wow, eso en algún lugar lo aprendió un chiquito. Y entonces yo como mamá, yo no me reiría, pero sí diría, a ver, ¿dónde está? Yo lo estoy diciendo, mi pareja está diciendo, o cómo mi hijo o mi hija lo aprendió. ¿Me explicó? Después, muchos chiquitos, y eso es también una de las causas que tenemos hoy, por las que los adolescentes van a terapia y deben saberlo, y quizá los papás ya lo sepan, es porque no tienen habilidades para manejar sus emociones. ¿Qué quiere decir? Que a una edad temprana no se les enseñó a manejar un no como respuesta. Y muchas veces los padres dicen, es que está chiquito, ya cuando crezca ya le voy a decir que no. Pero a una edad temprana no aprendieron ese no por respuesta y a raíz de eso pues van a tener ciertos desafíos a partir de la adolescencia o por ahí de los 8 o 9 añitos. Ok, ¿qué otra cosa he visto? Que hay a veces consumo de sustancias, cuidado con eso, porque esto puede además de todo resultar muy peligroso, porque acuérdense que cuando alguien ha consumido algo, pues lo que se pierde es la voluntad. Así que cuidado con eso, ¿me explicó? Gaby, buenos días. Ah, ¿Qué más aquí? Tengo un montón de cosas para ustedes. Ok, a veces tenemos niños que son muy consentidos y que los dejan ser caprichudos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo que ganar siempre y que tengo que salirme con la mía. Pero el problema que van a tener esos niños es que cuando papá o mamá no les da los caprichos o no accede, ¿no?, el mundo a sus caprichos, porque eso va a pasar, quiero contarles que eh, empiezan a ser niños débiles ante la vida. ¿Por qué? Porque imagínense que, no sé ustedes, en mi generación mi mamá sí nos decía no, y no era negociable ni cuestionable. O sea, mamá decía no y punto. Eh, ¿Y qué pasa? Que yo no sabía, pero en el fondo mamá me estaba haciendo una niña fuerte. Pero imagínense un niño al que siempre lo dejaron salirse con la suya y que siempre lo dejaron, pues le complacieron los caprichos. ¿Qué pasa? Llega la vida y la vida por sí misma a veces nos dice que no. Y entonces eso puede hacer que una persona entre en una crisis porque no sabe y no tiene los recursos emocionales para manejar esas emociones y ese rechazo, ¿no? Por eso es que muchas mujeres, por ejemplo, muchos hombres, cuando terminan una relación, pues se convierte en algo traumático, porque en el fondo no aprendimos a manejar rechazo en una edad temprana. Ok, después, este, algo que he visto, van a encontrar muchos niños manipuladores, lo que les decía, de que si no me compras esto de comer, entonces no como. Y eso es una cosa muy simple, pero que nos ayuda. Otra cosa, cuando los hijos empiezan a dar órdenes. No es que tú vas aquí, tú vas allá, tú haces esto, tú haces el otro. Y les comparto esto. En algún momento yo me descubrí a mí misma queriendo dar órdenes a mis papás, ¿no? Entonces yo dije, no, tienes que regresar a tu posición, tú eres la hija, no eres la mamá. Ya vendrán tus hijos y ahí es donde vas a poder educar, pero esta no es tu posición. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que entender esto. Cuando ya hay violencia de los padres a los hijos, aquí es muy importante entender que va a haber ciclos donde va a haber esa explosión del hijo y después, eh, si el padre, a veces el padre trata de conciliar y dice, no, pues no voy a hacer el conflicto mayor. Entonces toma una posición conciliadora, pero el hijo lo va a interpretar como debilidad. Cuidado con eso. Entonces, una vez que el hijo interpreta esa actitud conciliadora como debilidad, es que estamos en realidad reforzando una actitud. ¿A qué me refiero? En otras palabras, que el hijo va a seguirlo haciendo, porque ya se dio cuenta pues, que no hay una consecuencia. ¿Ok? Y entonces el padre lo hace pues por la evitación de conflicto. Pero
lo que no nos damos cuenta es que al evitar el conflicto están cronificando la conducta. Así que mucho cuidado, padres. Yo tuve esa experiencia donde una de mis clientas, imagínense, ella hacía lo que quería. Le podía agarrar y tomar de la bolsa de su mamá la tarjeta de crédito y pagar lo que ella quisiera. Se podía salir a la medianoche cuando quisiera. O sea, tenía muchas conductas que yo veía como riesgosas. Y empezamos a trabajar y empezamos a ver cambios positivos. La niña empezó a evolucionar, dejó de salirse, empezó a hacer otras cosas y todo iba muy bien. Pero llegó el momento, y nosotros lo sabemos, donde van a venir otra vez esas explosiones. Y cuando venían, la mamá no quería y no tenía la habilidad de ponerle límites. Entonces hubo un día que yo me senté con ella y hablé con mucha seriedad sobre la necesidad que teníamos de que ella aprendiera a ponerle límites. ¿Y saben qué hizo? Prefirió dejar de ir a terapia y prefirió dejar de llevar a su hija que ponerle límites. Y yo estaba, um, pues, sorprendida porque ella no estaba siendo consciente o sin darse cuenta, ella estaba perpetuando las conductas de su hija. ¿Sí me explicó? Entonces hay que tener mucho cuidado en qué estoy haciendo yo como papá, que puede perpetuar o puede dar el mensaje incorrecto de lo que mi hijo o mi hija están haciendo. Y esto empieza a pasar desde una edad muy temprana, ya cuando lo detectan y lo definen muy bien los papás, ya viene siendo en la adolescencia, pero esto no se cultivó en la adolescencia. Muy probablemente empezó desde una edad muy temprana con esos detalles que yo les digo y nadie fue consciente. Entonces, en fin, ¿qué pueden hacer? Importante. Es importante o es recomendable ir a terapia aquí. Aquí sí les invitaría que fueran a terapia. ¿Qué les invitaría? Hay que trabajar con los padres. Es importante que vea el papá. No es que sea culpable, pero tiene que ver que lo que ha hecho hasta ahora no está funcionando y es momento de crear cambios en el sistema familiar. Eso es una cosa. La otra, importante entender, el niño tiene que ir a terapia, los padres tienen que ir a terapia porque tienen que aprender terapia cognitiva muy probablemente. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que empezar a analizar, hay que empezar a entender, hay que empezar a reeducarnos. ¿Okay? También es importante entender que el niño tiene que estar yendo a terapia, que también tiene que ser reeducado, que tiene que aprender a controlar sus emociones, que tiene que aprender a aceptar esos no como respuesta. Una cosa importante que yo les diría, la escuela se tiene que involucrar, se tienen que involucrar los profesores, en la forma en que ahora todos van a trabajar hacia un mismo lado, en una misma dirección. Siempre les recomiendo que tengan a sus hijos haciendo deportes. ¿Por qué? Porque aprenden a seguir instrucciones como parte de un grupo, como parte de lo que hagan, aprenden a recibir instrucciones, aprenden a trabajar en equipo como parte o forma de vida. Entonces, si tienen preguntas, envíenmelas. Para mí es muy importante que por lo menos empiecen a visualizar este tema. Es un tema muy largo y es un tema muy profundo. Sin embargo, al menos darles un poquito o lo que es como que una pequeña introducción es lo que quería el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor envíenmela. Si tienen hijos con estas características, por favor váyanse a terapia y no solo lleven al niño, váyanse ustedes también como papás. Pregúntenle abiertamente a la terapeuta qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que cambiar en casa, cómo pueden ayudarle a su hijo. ¿Por qué? Porque vean esto como una oportunidad en la vida de su hijo. Su hijo va a necesitar salir a la vida y aprender a vivir en sociedad. Y si no somos conscientes de esto, pues muy probablemente nuestro hijo va a tener problemas sociales. Y estoy segura que ningún padre quiere eso para su hijo. ¿Ok? Espero les haya servido. Mándenme sus preguntas. Como siempre, les recuerdo disfrutar la vida porque la vida es corta y nos vemos la próxima semana.